por el método trapezoidal. Para esto primero hay que echarle una revisadita al concepto de integral. Aunque ya habíamos hecho esto al principio del semestre. De hecho, habíamos hecho, ¿no?, un programita de ensayo dividiendo el área en rectángulos. Ahora lo vamos a dividir en trapezoides. Entonces nosotros sabemos que la integral, por definición, nos representa el área entre la función que estamos analizando y el eje de las abscisas. Entonces, si aquí tenemos una integral entre límites 1 y 6, esto implica que estamos buscando el área que hay bajo la curva entre el punto de intersección de esta función y el punto 6, asumiendo, por supuesto, que la intersección está en 1. Entonces, si la integral está entre los límites A y B, donde A no es el punto de intersección y B es el 6, digamos, en este caso, entonces solamente se considera el área que está en esta sección, ¿no? Una forma de aproximación que habíamos hecho había sido haciendo un rectángulo acá, que más apropiado podría ser un rectángulo acá, donde compense el área de esto con el área de esto, etc. Técnicas hay. Lo que vamos a hacer ahora es, utilizando esta función de prueba, 2x cuadrada menos 2x cuadrada más 8x más 10, vamos a aproximar el área entre los límites 0 y 2. Ahí está nuestra funcioncita. Y esos son nuestros límites. Entonces ese sería el área que nos corresponde en este ejercicio. Para esto vamos a analizar primero cómo se obtiene el área de un trapecio, puesto que el método que vamos a analizar ahora es el trapezoidal. El área de un trapecio así como un rectángulo, pero donde la base y el segmento superior no son iguales. Se obtienen mediante esta expresión de acá, un medio de la base por el segmento superior
Entonces nos habíamos quedado en que... Ah, sí, el trapecio. Entonces, la fórmula para encontrar el área del trapecio sería un medio de los dos segmentos que son paralelos al eje X, asumiendo que tuviéramos un eje X por acá, digamos. Asumiendo que ese fuera X. Asumiendo, digo, ¿no? Porque ahorita vamos a cambiar un poco la cuestión. Entonces, un medio de estos dos segmentos multiplicado por la altura. Pero resulta de que nosotros vamos a hacer un pequeño truquito. A ver, primero vamos a calcularnos una H de manera que distribuyamos toda esta longitud de X en 4 segmentos, n igual a 4. Entonces, al distribuir esto en 4 segmentos, nuestra H queda en 0,5, ¿no ve? Y vamos a colocar líneas rectas entre los puntos. Entonces aquí vamos a poner otra línea recta, un poco aplanando la curva de la función. No es lo más adecuado, pero es una mejor aproximación que usar un rectángulo, ¿no? Entonces más o menos ahí le vamos poniendo unas líneas rectas. Y podemos ir evaluando la función en cada una de las X, ¿no? Aquí tenemos X igual a 0. Bueno, pues si pongo ceros en todo esto, la primera función va a valer 10. En X más H, es decir, 0 más 0,5, 0,5, evaluado en 0,5, voy a tener 13,5. Bien, ese 13,5 estará aquí, ¿no ve? Y mi par de datos será 0,5, 13,5. Lo propio para el 1, aumentándole una H más. Entonces, la función va a ser 16. Otro valor será 16 y mi par de datos X1 y 16. Para X1,5 voy a tener una f de X igual a 17,5. Y para una X igual a 2, una f de X que vale 18. Esto está fácil y claro, ¿no ve? Aquí no hay lío. Los líos comienzan cuando yo digo, bueno, ok, dije que voy a aplicar el método del trapecio. ¿Pero cuál trapecio? Si aquí no veo ni el circo. Bueno, el trapecio le voy a dar la vuelta. Y ahora sí, este segmento es paralelo a este, ¿no ve? Aquí lo voy a dejar planito. No hay lío. Y esa es una forma de trapecio medio especial, pero ya. Si la curva estuviera descendiendo, igual el trapecio tendría esto para abajo, pero valdría lo mismo. Entonces, fíjense que los dos segmentos B básicamente son dos segmentos f de x, ¿no? Este segmento B chica de acá vendría a ser 10 para el primer trapecio. Y esta B grande de acá sería 13,5, ¿no? Para este primer trapecio de acá. Y la H, bueno, sigue siendo la H, ¿no? La altura viene a ser el paso entre las X. Bueno, volví a colocar ahí el área del trapecio. Ahora vamos a aproximar
Vamos a aproximar cada uno de esos trapecios a esta fórmula. Sería poco más o menos así, ¿no? Donde la B, una de las B viene a ser la f de x y la otra B viene a ser la f de x más 1, pues, ¿no? Eso multiplicado por h, que es el paso. Y la h, bueno, ya sabemos sacar la h, ¿no? Es la x más grande menos la x más chica dividido entre el número de segmentos que quiero. En este caso, nuestra h vale 0,5. Bien. Compongamos la ecuación. Entonces tendría para el primer trapecio un medio de esta f de x de acá, de la f de a, f de x0, como quieran, más la f de a más h, o sea, este de acá, ¿no ve? Siguiente segmento será h medios, como esto va multiplicado por h, la h la puedo pasar acá y me queda h medios, ¿no? Entonces, más h medios de f de a más h, la f de aquí, más la f de a más 2h, o sea, este otro de acá. Para el siguiente trapecio va a ser h medios, que multiplica a esto, más esto. Fíjense, pero que en el primer trapecio ya utilicé esta altura. En el segundo trapecio vuelvo a utilizar esto y utilizo esto. Para el tercer trapecio vuelvo a utilizar esto y utilizo esto. El cuarto trapecio utilizo esto, de nuevo, utilizo esto una vez. Entonces los naranjitas se usan una vez, los rojitos se usan 2 veces. Más o menos así quedaría una ecuación general, ¿no? H medios que multiplica a la f de a más 2 veces la f de a más h, más 2 veces f de a más 3h, más 2 veces y así sucesivamente hasta f de b, que se usa una sola vez. Entonces, por conveniencia, esta f de b la voy a mandar a sumar a esta f de a, puesto que esas solamente van una vez. La h ya sabemos que vale 1 medio. Entonces, este multiplicador que está factorizado acá va a ser 1/4 en nuestro ejemplo en particular. Ponemos la f de a, que vale 10. Ahora voy a poner la f de b, que vale 18. Y 2 veces 13,5, 2 veces 16, 2 veces 17,5. Copianduski. Entonces, en nuestro caso en particular, tendríamos que la aproximación a una integral entre 0 y 2 de esta función, bueno, no está aquí la función original, va a ser igual a 1/4 por 122, que vale todo este chorizo de acá, igual a 30,5.
Bueno, hagamos la integral ahora a la forma tradicional, pues, ¿no? O sea, esta 2x al cuadrado va a ser un tercio de 2x al cubo. O sea, 2 tercios de x al cubo. Más un medio de 8x al cuadrado. Más 10x, ¿no? Eso evaluado entre 0 y 2. Entonces eso hace que el límite superior reemplacemos en las x, menos límite inferior, reemplacemos en las x y todo esto se vuelve 0. Entonces me voy a quedar solo con la expresión de la izquierda. Y eso nos va a dar un 30,6667 ya de forma analítica. Les recuerdo que esto solo nos sirve como una demostración. Entonces, obteniendo el error promedio, valor real menos valor estimado dividido entre valor real por 100, nos da 0,5435%. Bastante decente en esta función en particular. Bueno, pero no todas las funciones son tan simples. Estos métodos usualmente los utilizamos cuando la integración manual no es tan simple. O no hay una integral que podamos obtener de forma analítica. Entonces, la sacamos por una aproximación numérica de esta manera. Y nosotros podemos calcular cuál va a ser el número de segmentos que se puede aproximar a un cierto porcentaje de error que nos piden o que sea prefijado por algún motivo. Entonces, el número de segmentos óptimo, vamos a imaginar que nos piden evaluar la integral con un epsilon menor o igual a 0,05. Este era 0,54, ¿no? Entonces vamos a ver esta función, cuántos segmentos debería tener para que podamos tener una epsilon de 0,05. Agarramos los límites y lo dividimos entre 12. Para el método trapezoide se utiliza el divisor entre 12. No es objetivo de esta clase el demostrar la validez de esta fórmula, pero sí vamos a ver de que dependiendo de la forma que ocupe la curva con la que vamos a aproximar la integral, este denominador va a cambiar. Para el trapezoide son 12, que multiplica a h al cuadrado. Entonces, tengo que despejar h, pues, ¿no? Epsilon tiene un valor determinado, que es al que queremos llegar. Vamos a ver con cuántas h funciona. Entonces, si A valía 0 y B valía 2, 0 menos 2 nomás, entre 12, un sexto, ¿no? Entonces, y esto multiplica a la segunda derivada de un parámetro que está relacionado al error y que usualmente es el número más grande. Y es que hay límites todavía, tenemos que tomar la f de x más grande. En este caso, como es solamente de segundo grado, vamos a ver de que la segunda derivada nos va a dejar con un valor
entero. Entonces nos va a dejar un solo valor, no tenemos mucho que decidir. Esta era nuestra ecuación, entonces la primera derivada va a ser 4x más 8, la segunda derivada va a ser 4, ¿no? Menos 4. Entonces, dijimos, aquí vamos a tener un sexto, h cuadrado, por menos 4. Entonces va a ser menos 4 sextos, ¿no? O sea, menos 2 tercios. Como es valor absoluto, bien, gracias con el signo. Y este 2 tercios que está multiplicando acá pasa a dividir al 0,05 y nos da que la h va a ser una raíz cuadrada de 3 sobre 40. Analizando. Y si la segunda derivada queda con la x, ¿qué valor le damos a la x? Precisamente tendría usted que colocar entre los dos límites, evaluar la función entre los dos límites y el valor de la función que salga más alto, ese es el que tiene que utilizar aquí. En el caso, decir, un ejemplo simple que si es entre 0 y 2, si yo sustituyo x por 1 y es el valor más máximo que da la función, entonces ahí lo sustituyo, ¿no? A ver, juguemos. Vamos a suponer que esta es su segunda derivada, ¿ya? Ya. Entonces, yo tendría que hacer f segunda de 0 me va a dar menos 4 por 0 más 8 igual a f segunda de 0 igual a 8, ¿no? Entonces yo tendría que hacer en un segundo ejercicio f segunda de 2 va a ser igual a menos 4 por 2 más 8. Entonces me daría 4 por 2, 8, será Piorrendón, ¿no? 0. Entonces el número más alto que obtuve fue este. Tendría que reemplazar este. Sería ilógico intentar buscar el máximo entre esos dos límites, ¿no? Lo que quiero decir es que sustituyamos el valor de x por 1. En este caso sí sería ilógico porque los dos máximos serían 0 y 2, pero si fuese otra clase de función, se podría generalizar solamente tabular el máximo y el mínimo. ¿Le gusta esa? No. Sí, está bonita. Entre 3 y 6, digamos. ¿Está bien? Sí. Entonces, la primera derivada va a ser 8x más 8x cubo, perdón, más 6x, nada más, ¿no? Y la segunda derivada va a ser 24x al cuadrado más 6. ¿Está bien? Ahora este tengo que evaluar para 3 y para 6.
222. Y para 6. $870. ¿Cuál debo usar? El de 6. Ese, ¿no? Inge, lo que yo trataba de decirle era que si por decir en una función, en una gráfica, haya como que la gráfica en forma de colina, ¿no? Como de una cuadrática, parte de una cuadrática. Y que al yo tener los dos límites, em, no justamente en esos, en el 3 y en el 6 estén los valores máximos, por lo que en el medio estaría como que la punta de esa colina, así que podría decir. Entonces, a pesar de que no esté entre el 3 y el 6 el máximo, pero sí está en el centro, uso el del 3 o el del 6, ¿cuál es el máximo? Sí, Por usted decir que, tendría. perdón, Inge, por decir que digamos que si yo pongo 4 en esa sustitución, que obviamente no va a salir, pero si yo pongo 4, sale un valor mayor, entonces uso el de 4. A ver, en estos casos es bueno jugarle cuento. Ya, ¿cómo quiere su gráfica? Am, y desde el 1 al 3, por ejemplo, en esa gráfica. ¿Del 1 al 3? O del 1 al 4 para que quede más deforme, porque creo que está simétrico, del 1 al 4. ¿Ahí? Sí, Bien. Ahí es la misma, le cuento. Lo único que está cambiando los límites. 2x cuadrado más 8x más 10. Sí, es la misma ecuación. y ahí el máximo que yo usaría sería cuando el valor de x es 2, ¿no? Porque ahí estaría Espérame, como que su punto. vamos a jugar un poquito. En este caso,
La segunda derivada sale 4. Claro, en este caso no tengo mucha opción. A ver, busquémonos otra ecuación. Busquémonos otra ecuación, una cúbica o de exponente 4. Ahí entre 3 y 5, digamos. Y es que si escogemos entre 3 y 5, obviamente que el 5 va a agarrar el valor máximo. Pero yo buscaba el caso en el que si yo escojo entre 3 y 5, si digamos que entre 3 y 5 ya el 5 sea mayor, pero dentro, dentro de 3 y 5 hay un valor aún más alto. Entonces uso el del centro. ¿Qué tal es? Sí, tipo así, digamos, que en el centro, en ese caso cero, hay un valor mayor. Entonces, la función que estamos ocupando se llama f de x igual a 2x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 10. Esa es la función que hemos graficado. Y estamos diciendo que vamos a integrar eso entre los límites que eran menos 0,8 y 1 de todo esto.
Entonces saquemos la primera derivada. Y saquemos la segunda derivada. Así sería, ¿no? Y grafiquemos eso. X al cuadrado menos 16. Ya. Ahora sí, ¿cuál era su pregunta? Inge, entonces el máximo siempre va a estar entre esos dos límites. No necesariamente, o sea, hay que graficarlo para ver de qué se trata. Ya, Inge. Entonces, sería mejor hacerlo un Excel, este método. Toda la vida. Sí, señor. Si queremos Ya, precisión para Inge. poder analizar la situación, siempre es bueno utilizar una buena herramienta. ¿Está bien? Me Sí, gustan Inge, las está bien. clases Muchas gracias. interactivas así. De nada. Entonces, continuemos. Nos habíamos quedado con que aquí la H óptima eran 3/40 raíz de eso, ¿no? Entonces, el número de segmentos, o sea, el valor de esto es 0,2739. De nuestra fórmula general de H, despejamos la N, que es lo que necesitamos, para saber el número de segmentos que vamos a ocupar. Y nos va a quedar 2 menos 0 sobre 0,2739. En nuestro caso quedó 7,3. Ahora, no podemos dividir en números con decimales, pues, ¿no? Tienen que ser números enteros, ni modo. No puedo dividir entre 7,3 partes, a ver cómo se divide entre 7,3. Entonces, aquí no vale la del redondeo, ¿no? De que si es menor a 5, no nada que ver. Directamente 7,3 me está diciendo son 8 segmentos. Necesariamente es hacia arriba, no hay hacia abajo acá. Entonces, lo ideal en este caso para obtener este porcentaje de error es con 8 segmentos.
Bien. Ahí tienen un primer ejercicio para ir jugando. Ingeniero, ¿puede mostrar un ratico la diapositiva hace rato, por favor? Por supuesto que puedo. O 3 que quiera. No se crea. Ahí está. ¿Esa? Sí, eso. Gracias. Ya no. Ya está el recurso habilitado en el Moodle. Gracias, ingeniero. De nada. Siempre para servirles. Digo, para servirles.
Solo 3 han terminado. Bueno, les estoy dejando una tareita que es un ejercicio más para que vayan practicando. Nos vemos el día jueves. Hola.